Bueno, gracias a Dios, porque Él está aquí con nosotros. Siempre está con nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 1 al 20. Esta parábola la conocemos, la hemos escuchado. Vamos a aprender un poquito más. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De nuevo, Jesús empezó a enseñar junto al lago, y allí se reunió tanta gente que se sentó en una barca que estaba en el agua, y la gente se quedó en la orilla. Jesús les dio muchas enseñanzas por medio de historias. Al enseñarles, les dijo: escuchen bien, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y se ahogaron. Así que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar fruto. Allí pudieron brotar, crecer y dar fruto. Algunas plantas produjeron 30 granos por semilla, otras 60 y otras 100. Luego Jesús les dijo: oigan bien lo que les digo. Después, a solas con los 12 y los que estaban alrededor de él, le preguntaron respecto a las historias. Jesús les respondió: ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios. A los que quedan afuera, todo se les da en forma de historias, para que, por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entiendan, para que no cambien y no sean perdonados. Jesús les dijo: si no entienden esta historia, ¿cómo van a entender las otras? El sembrador es el que siembra el mensaje. Algunos son como la semilla que cayó en el camino. Cuando oyen el mensaje, llega Satanás enseguida y les quita el mensaje que les fue sembrado. Otros son como la semilla que se sembró en el terreno pedregoso. Cuando oyen el mensaje, inmediatamente lo reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Unos son como la semilla que se sembró entre espinos. Oyen el mensaje, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de tener cosas ahogan el mensaje y se vuelven estériles. Pero otros son como la semilla que se sembró en tierra buena. Estos son los que oyen el mensaje, lo aceptan y dan una gran cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 30, 60 y 100 veces más. Aquí vemos que Jesús utilizó un ejemplo muy sencillo de comprender para ilustrar una verdad muy grande, ¿sí? Se aprovechó de las plantas para mostrar el efecto de la palabra en la vida de las personas. Y muy seguramente en ese momento habían muchas plantas en ese lugar y las personas conocían cómo se formaban las plantas. Y es una estrategia muy útil utilizar ejemplos de cosas que las personas conocen para enseñar una verdad. Y eso es lo que hace Jesús en este momento, es aprovechar ese ejemplo de las plantas o de los árboles para referirse a una verdad profunda. Y eso no es nuevo, en la Escritura ya en algunas otras ocasiones vemos a la Escritura mostrándonos y haciendo comparaciones de las personas con plantas, con árboles. Por ejemplo,
En el Salmo 1 habla de que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Sí? Y utiliza este ejemplo de las plantas para ilustrar a las personas. ¿Sí? Jesús también había utilizado ese mismo ejemplo, un ejemplo parecido cuando habló de que las personas, al ser como árboles, las podíamos conocer por sus frutos. ¿Sí? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y estaba hablando precisamente de ese ejemplo de los árboles. ¿Sí? Y al aprovechar ese ejemplo de las plantas o de los árboles, Jesús ilustra un aspecto muy importante, ¿sí?, en la vida de una planta, aprovechando este pasaje de Marcos capítulo 4. Y quiero destacar uno de los aspectos que es clave en la vida de una planta. Usualmente, cuando vemos una planta, casi siempre lo que vemos es su tronco, sus hojas, sus flores, los frutos, ¿sí? Y es eso lo que nos llama mucho la atención. Y a veces nos centramos en eso, en lo que podemos ver. Pero hay algo que es mucho más importante y que usualmente no se puede ver. Y sin lo cual la planta no puede vivir. ¿Qué es? ¿Qué será eso? La raíz. ¿Sí? Una planta no puede vivir sin raíz, pero no vemos la raíz, ¿cierto? Y resulta que es muy importante la raíz, porque es la parte esencial de la planta. ¿Sí? En el pasaje aquí de Marcos, notamos que Jesús dijo que la semilla que cayó entre el pedregal no formó raíz. Y entonces, al empezar a crecer, ¿sí?, como no tenía raíz, dijo Jesús, cuando salió el sol, se secó y no pudo seguir creciendo porque no tenía raíz. Y eso nos muestra la importancia de la raíz. Porque por medio de la raíz es que una planta se alimenta y se sostiene. Si una planta no tiene buenas raíces, pues no se sostiene. ¿Sí? Y al compararnos, al poner ese ejemplo de la planta, lo que nos está diciendo es cuán importante es que nosotros tengamos una buena raíz. ¿Sí? Que nuestras raíces estén bien, que nuestras raíces estén firmes. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, ¿qué necesito yo para tener una buena raíz? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tener una buena raíz, la planta va a crecer y voy a poder dar fruto. ¿Sí? ¿Qué necesitaré para tener una buena raíz? ¿Sí? ¿Y por qué necesito una buena raíz? ¿Sí? ¿Por qué necesito una buena raíz? Y la respuesta está aquí. Porque si no tengo una buena raíz, cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan los problemas, cuando venga la persecución, cuando vengan las dificultades, no voy a tener cómo sostenerme, ni cómo alimentarme. Y entonces va a ser una situación supremamente crítica si yo no tengo cómo sostenerme. Y eso es lo que dijo Jesús aquí. Y se perdió la semilla en ese caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la planta se secó y se murió. Y cuando se piensa en la raíz fuerte en la vida cristiana, yo necesariamente llego a la conclusión de que la raíz en nuestra vida debe ser la fe. ¿Sí? Eso es lo que nos va a sostener y eso es lo que nos va a alimentar cuando vengan esas dificultades, cuando vengan esos problemas, cuando vengan esas situaciones. ¿Sí? Por eso Jesús dijo que los que
oyen el mensaje, los que son como la semilla que se sembró en el terreno pedregoso, cuando oyen el mensaje, inmediatamente lo reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Inmediatamente se secan, dice Jesús, que ocurre con la planta, ¿sí? Y es que la raíz cumple un papel muy importante. Yo quiero que veamos 5 aspectos que son importantes, teniendo en cuenta que la raíz de nuestra vida es la fe, ¿sí? Esa es la raíz. Y que nosotros necesitamos tener una raíz grande y fuerte, ¿sí? No sé si ustedes han visto por la calle que hay algunos árboles que la raíz empieza a salir, es tan grande que la raíz empieza a romper incluso los andenes, ¿no? Y sale, porque el árbol es tan grande que la raíz crece, ¿sí? Y lo que nos dice la biología es que casi siempre una raíz es grande para que el árbol pueda crecer hacia arriba, ¿sí? Debe ser lo suficientemente grande hacia abajo para que crezca hacia arriba y lo vamos a mirar en un momento. Y es exactamente como un edificio. Casi dicen, y yo no sé mucho de arquitectura ni de ingeniería, pero dicen que para que un edificio tenga 10 pisos hacia arriba, más o menos, es lo mismo que debe tener hacia abajo, para que se pueda sostener. Es decir, que debe ser casi que proporcional el tamaño que tiene hacia arriba con el tamaño que tiene en sus cimientos. Y de la misma manera ocurre con las plantas. En la medida en que las raíces son fuertes, las plantas también son fuertes hacia arriba. Entonces, quiero mirar 5 aspectos, quiero que estudiemos 5 aspectos que tienen que ver con la raíz y los vamos a asociar a nuestra fe, ¿sí? Entendiendo, y quiero repetirlo otra vez, que nuestra raíz es la fe, ¿sí? Entonces, el primer aspecto es que la raíz es lo que alimenta una planta. Ese es el primer aspecto. La raíz es lo que alimenta una planta. Y la fe es lo que nos alimenta a nosotros, ¿sí? La raíz busca agua y nutrientes para que toda la planta crezca sana y fuerte. Asimismo, nuestra fe nutre y fortalece nuestra relación con Dios y permite que crezcamos espiritualmente al alimentar nuestra alma. Así como la planta recibe esos nutrientes de la tierra y permite que suban en forma de savia y cuando le da el sol ocurre lo que se llama la fotosíntesis y ahí es donde se convierte en nutrientes y se alimenta toda la planta. Asimismo, nuestra fe nos alimenta. Nuestra fe alimenta nuestra relación con Dios. En la medida en que nosotros confiamos en Él, nuestra relación con Dios se ve fortalecida, ¿sí? Y es lo que nos permite a nosotros seguir avanzando. Cuando dudamos, cuando desconfiamos, cuando nos quejamos, la semilla empieza, la raíz empieza a debilitarse y no está pasando alimento a nuestro ser. Por eso necesitamos esa confianza plena en Dios que es la fe y alimentarnos de ella, alimentarnos de la certeza de lo que Dios nos ha dicho en su palabra, que Él es bueno, que Él es fiel, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayuden a bien, que hay esperanza, que no estamos solos, que Él está con nosotros. Esas son cosas que nos alimentan y que se reciben por medio de la fe, por medio de la fe.
Si una planta no se alimenta, se empieza a secar. ¿Sí? Y por eso hay algunas instrucciones, ¿no? Que tienen que echarle agua cada semana, cada 3 días, cada un día, ¿cierto? Para que tenga nutrientes que recibir esa planta y pueda crecer. Así también, entonces, somos nosotros con la fe, ¿sí? Y nos alimentamos de la palabra de Dios. Esa fe se va a alimentar de la palabra de Dios. Mateo 4:4. Y aquí, en este Mateo 4:4, vemos al enemigo probando a Jesús, tentando a Jesús. Y Jesús le contesta, pero Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Y es eso lo que nos debe alimentar a nosotros. La palabra de Dios es lo que alimenta nuestra fe. ¿Sí? Y no perdamos de vista, ¿no? La raíz es la fe en nuestra vida. Y así como la planta necesita agua, necesita tierra, a veces hay que abonar, a veces hay que mover la tierra, ¿cierto? La fe necesita de la palabra de Dios para empezar a sacar nutrientes. Por eso dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos que alimentarnos de esa palabra de Dios y Jesús lo dijo. No solo de pan vive el hombre. ¿Sí? Algunos a los que nos gusta muchísimo el pan, ¿cierto? A mí me encanta el pan. Yo podría comerme muchos panes al desayuno. No tengo permitido sino uno. Pero no es suficiente el alimento físico. ¿Sí? Nosotros podemos comer muy bien y estar muy gorditos. Pero si no alimentamos nuestra fe, si no alimentamos nuestro espíritu, vamos a estar raquíticos. Y no vamos a poder sobrellevar las situaciones difíciles. Y fue lo que Jesús dijo. No vamos a poder enfrentar los problemas, las dificultades, las tribulaciones, porque no hay una raíz que lo sustente. Hay algunas personas que dicen que a ellas no les gustan las flores que se ponen en los jarrones. ¿Sí? Y hay unas flores que se ponen en jarrones que son muy bonitas. ¿Sí? Pero hay personas que dicen, no, a mí no me gustan esas flores, porque están muertas. ¿Sí? Ya están muertas. El agua lo que hace es tratar de mantenerlas como unos días allí, ¿cierto? Pero ya están muertas. ¿Por qué están muertas? Porque fueron arrancadas, cortadas del árbol y no tienen raíz. Y lo que están es en ese proceso de irse acabando. ¿Sí? Y así es. Nos sirve parecer muy lindos. Y eso nos sirve, tener una apariencia muy bonita. Si no está la raíz firme que nos alimente. Porque tarde o temprano esa florecita se va a deshojar, se va a secar y se va a morir, terminar de morir porque ya está muerta. Desde el momento que la arrancaron ya se murió. ¿Sí? Entonces, la raíz tiene que alimentarse. Y nuestro alimento, el alimento que recibimos, esa fe que es nuestra raíz, debe alimentarse de la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que nos mantendrá con vida. Toda palabra que Dios dice, toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, número 1, la raíz es la que nos alimenta. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Número 2, la raíz es la que nos sostiene y nos da estabilidad.
Así como una planta no puede mantenerse firme sin una raíz profunda y fuerte, de la misma manera, la fe nos da los fundamentos sólidos para sostenernos cuando aparecen las dificultades, las pruebas, las dudas, las situaciones y las circunstancias en la vida. Porque siempre habrán situaciones, siempre habrán circunstancias, siempre vendrán vientos que traten de arrancarnos de la tierra en la que estamos sembrados. Pero la fe es lo que nos va a permitir no caer. La fe es lo que nos va a permitir no rendirnos, no dudar, no temer, no desesperarnos. Aunque vengan las situaciones, porque siempre hay situaciones. Así como una planta con raíces débiles es fácilmente arrancada por el viento, una planta con raíces fuertes permanece firme, permanece por muchísimos años. Hay árboles que tienen cientos de años y que siguen estando firmes porque sus raíces son fuertes. Asimismo nosotros, con una fe firme, con una fe sólida, las circunstancias y las situaciones no nos van a mover, no nos van a sacar de nuestro lugar, no nos van a tumbar al piso, porque las situaciones son temporales. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar. Todo lo que hoy estamos pasando va a pasar. ¿Sí? Va a pasar. Es temporal. Todo va a pasar. Lo único que no va a pasar es la palabra de Dios. ¿Sí? Lo único que es permanente es el reino de Dios. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, permanecerán. Todas las cosas van a pasar. Puede que hoy estés pasando por un momento difícil. Va a pasar. Va a pasar. Pero lo que nos va a sostener es la fe. Lo que nos va a permitir mantenernos firmes es la fe. Porque no dependemos de las circunstancias, dependemos del Señor, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y siempre obra para nuestro bien. Siempre. No hay circunstancia que esté allí para destruirnos. Las circunstancias no están para destruirnos. Las circunstancias están para hacernos más fuertes, para que nos arraiguemos más duro en la tierra y nos sostengamos más fuertes y podamos sostenernos frente a las situaciones. Y hay una comparación que me parece muy, muy bonita. Yo les decía que la Biblia nos compara con árboles, pero hay una comparación que hace la Biblia en el Salmo 92. Vamos al Salmo 92. El Salmo 92 habla de palmeras y ese ilustra perfectamente esto. El justo florecerá como la palmera, crecerá como árbol fino. Son como árboles plantados en el templo del Señor, que dan hermosos frutos en el patio de nuestro Dios. Y fíjese el 14, no lo había tenido aquí. Aunque estén viejos, seguirán dando frutos, como si fueran árboles jóvenes y fuertes. Y miren qué bonito es. Y el ejemplo de las palmeras es realmente especial. No sé si usted se ha dado cuenta, usualmente las palmeras se dan es como en climas esos tropicales así, pero casi siempre esas palmeras están a las orillas del mar, ¿cierto?
Y cuando vienen esos ciclones, esos vendavales, esas tormentas, esos sacuden esas palmeras y esas palmeras se mueven y se despelucan porque como son así, esos se despelucan y se mueven así, pero luego pasa el viento y ahí quedó la palmera. Sí, pareciera que fueran como elásticas así. Y claro, quedan como todas despelucadas después de todo ese ventarrón, pero siguen ahí, paradas firmes. Después de esos huracanes que te han llevado casas, después de esos huracanes que se han levantado construcciones, que han acabado con carreteras, con puentes, y ahí están esas palmeras, después de esos huracanes tan terribles. Y la Biblia dice que nosotros somos como esas palmeras, que floreceremos como las palmeras, que aun cuando vengan esos vientos huracanados de las situaciones, de las dificultades, de las tristezas, de los problemas, y nos sacudan, ahí seguimos, firmes, porque estamos arraigados, porque la raíz que es la fe nos sigue sosteniendo y seguimos confiando en el Señor. Y eso es lo que Dios espera, que sigamos confiando en el Señor, que sigamos creyendo, que cada vez que haya situaciones, nosotros nos arraiguemos cada vez más y echemos cada vez más raíces. Pongamos todas nuestras raíces y crezcan, se fortalezcan, para que podamos seguir creciendo. Entonces, número 1, la raíz nos alimenta. Número 2, la raíz nos sostiene y nos da estabilidad. Pero número 3, la raíz no se ve, pero es esencial para el crecimiento. Usualmente, yo les decía, uno mira una planta y no le ve la raíz. ¿Sí? Y aunque la raíz no se ve a simple vista, sin raíz, la planta se va a morir. Así es la fe. Comienza con lo que no se ve, con la certeza y la confianza en Dios. Hebreos 11:1 dice en esta palabra de Dios para todos más sencillo, dice: ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Y fíjense que habla de prueba palpable, o sea, de una seguridad. Y hay una contradicción en el lenguaje, ¿cierto? Fíjense que aquí hay una contradicción en el lenguaje. La prueba palpable de lo que no podemos ver. Lo palpable es lo que podemos ver, ¿cierto? Lo que podemos tocar. Pero es la prueba palpable de lo que no vemos. Por eso en la Reina Valera dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción, estamos convencidos, pero no se ve. Sí, no se ve, pero yo estoy convencido. Esa es la fe. La fe es esa convicción. Lo que no vemos. La fe comienza con lo que no se ve. Porque si lo pudiéramos ver, dice la Escritura, pues ¿a qué esperarlo? ¿Cierto? Si ya lo vimos y si ya lo tenemos, ¿qué estamos esperando? No esperamos nada. Igualmente, es eso que no se ve, pero que es tan importante, ¿sí? En una planta. Antes de que veamos crecer una planta hacia arriba, es necesario que primero crezca hacia abajo en sus raíces. La planta antes de que crezca, y los que recordamos nuestra infancia, a todos nos pusieron a
poner a germinar un frijolito. ¿Sí se acuerdan? Una alberjita. Entonces le poníamos allí la alberjita en un algodoncito y le poníamos agua y había que esperar. Y lo primero que crece en ese frijolito o en esa alberjita es la raíz, antes de crecer el tallo. Y cuanto más crece la raíz, es cuanto más es posible que crezca la planta hacia arriba. Asimismo, es clave crecer en la fe para que sea posible que nuestra vida cristiana crezca y entonces se vea eso que nosotros somos en la vida cotidiana. Ese crecimiento de la raíz está relacionado con un aspecto fundamental y es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Lo que va a permitir que esa raíz, que esa fe crezca, es la obediencia a Dios. Si no obedecemos a Dios, esa raíz no va a crecer lo suficiente que necesitamos para que luego pueda crecer la planta hacia arriba. Por eso hemos hablado de cosas que Dios nos ha pedido, como por ejemplo perdonar. ¿Sí? Y hablábamos la semana pasada de perdonar. ¿Y qué es el perdón? Pues algo que tenemos que hacer, aunque no tengamos ganas de hacer. ¿Y qué es eso? Obediencia a Dios. La obediencia es importante. Cuando leemos la Escritura tenemos que hacer caso a lo que la Biblia nos está diciendo. Porque eso va a mostrar cuán dependientes de Dios somos. Cuán humildes somos. Porque la humildad es reconocer que nosotros no sabemos cómo ni cuándo. No tenemos ni idea, pero que Dios sabe. Y entonces yo le hago caso a Dios. Yo le hago caso a Dios. Para que esa fe se vea fortalecida. Proverbios 12:3, que dice: nadie se afirma mediante la maldad, pero la raíz de los justos quedará bien firme. Si ve, aquí nuevamente nos habla de la raíz. La raíz es lo que nos va a dar firmeza y nos va a dar estabilidad. Necesitamos tener esa estabilidad, y esa estabilidad, ese crecimiento es producto de las cosas buenas. Por eso aquí dice: nadie se afirma mediante la maldad, pero la raíz de los justos quedará bien firme. Es a partir de la obediencia, de seguir las instrucciones, lo que Dios nos manda que debemos hacer. Número 4. Las raíces se hacen fuertes con el tiempo y con el esfuerzo. La raíz de una planta no nace profunda, ¿cierto? Es necesario cultivar la planta, darle espacio, darle tierra y abonarla. Los que saben un poquito más dicen que hay momentos en que uno tiene que sacar una planta y trasplantarla a una más grande, ¿cierto? Una matera más grande, porque ya le quedó chiquita. Y que le quedó chiquita, ¿qué quiere decir? Es que ya sus raíces no tienen para dónde más crecer. Les toca buscarle una matera más grande para que la planta pueda seguir creciendo. Y es un proceso. Hay que cultivarla, hay que abonarla. Asimismo, la fe en nuestra vida debe ser cultivada. Necesita tener lo necesario para que crezca y sea fuerte, de manera que pueda sostener toda nuestra vida. Y uno no puede decir: ay, Señor, que la fe sea cada vez más fuerte, fortaléceme en la fe. ¿Sí? Y eso no se da solamente de manera automática, ¿sí? Por generación espontánea. Eso no se da.
hay que trabajarlo, así como una planta hay que cuidarla, así también la fe hay que cuidarla. La fe hay que alimentarla, ¿sí? Hay que trabajar en ella para que cada día vaya creciendo más. Y ya mencionamos una de las formas en las cuales nuestra fe crece, ¿cierto? ¿Cómo se alimenta nuestra fe? De la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces necesitamos leer la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. Necesitamos dedicar tiempo a leer la palabra de Dios. Y al principio nos puede tomar más esfuerzo. Y ese es un esfuerzo que hay que hacer. Y hay momentos en que a veces no entendemos todo lo que leemos. Pero hay que seguir leyéndola. Buscar realmente entenderla. ¿Sí? Y el Espíritu Santo nos guía para poder entenderla. Y a veces, y aquí tenemos esos tiempos para poder entenderla. Entonces, lo que en lo que tenemos que trabajar para que nuestra fe crezca, es en la lectura de la palabra, es en la oración y es en la vida en la comunidad cristiana. Esos son tres aspectos que son importantes para el crecimiento de nuestra fe. ¿Sí? Necesitamos que nuestra fe crezca. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que leer la Escritura. Y no podemos solamente esperar a leerla aquí el domingo, ¿cierto? Porque si nos esperamos el domingo, lo que nos pasa es como esas plantas que necesitan ser regadas cada tercer día y las regamos por allá cada 15 días. Pues no va a ser suficiente. ¿Sí? Van a crecer un poquito mal. ¿Sí? Entonces se necesita todos los días estar alimentando. Por eso lo decíamos en los anuncios. Hay que leer todos los días algo de la palabra de Dios. Que puedas estar leyendo algo que alimente tu vida. Estar orando todos los días, porque por medio de la oración nuestra fe se fortalece. Al confiar en Dios y al pedirle a Dios y ver cómo Dios obra, nuestra fe se va fortaleciendo. Y también el reunirnos aquí en comunidad. Por eso es que es importante la iglesia. Y hay que hacer el esfuerzo para venir y reunirnos con otros que tienen la misma fe. Y al tener la misma fe, nuestra fe se va fortaleciendo. Al escuchar lo que Dios está haciendo en los demás, al alabar juntos a Dios y exaltar su nombre, nuestra fe se va fortaleciendo. Y de esa manera, nuestra fe va creciendo y se va haciendo cada vez más fuerte para que podamos crecer. ¿Sí? Necesitamos compartir juntos y compartir también nuestras necesidades. Decirles a otros, oren por mí. Pedimos oración por eso. Y así nos apoyamos y juntos vamos viendo cómo crecen nuestras raíces y cómo nuestra raíz se va viendo fortalecida. Y número 5, la última, las raíces determinan el fruto. Una raíz determina el fruto. Una planta con buenas raíces da buen fruto. Y una planta con malas raíces da mal fruto. ¿Cierto? Y Jesús lo dijo. Jesús lo dijo, un árbol bueno da frutos buenos. Y un árbol malo da frutos malos. No se puede esperar que un árbol malo dé frutos buenos, ni tampoco se puede esperar que un árbol bueno dé frutos malos. ¿Sí? La raíz determina el tipo de frutos. ¿Sí?
Si mi raíz de la planta es de papa, pues yo no puedo esperar que me dé manzanas y limones, ¿sí? Y a por más de que yo haga fuerza, no me va a dar. ¿Por qué? Porque es una raíz que da unos frutos específicos, ¿sí? Y así es igual con nuestra vida. Nosotros tenemos que dar unos frutos y serán conforme a la raíz, en la medida en que nuestra raíz esté fuerte, vamos a poder mostrar esos frutos. ¿Y cuáles son los frutos que se espera de nosotros? Gálatas 5:22. En esta versión no habla de fruto, ¿no? Pero en la Reina Valera sí dice fruto. Dice, en cambio, el Espíritu produce. En cambio, en la Reina Valera dice, más el fruto del Espíritu. ¿Sí? Y eso es importante. El fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esas cosas que queremos ver en nuestra vida van a depender de cuán buena raíz tengamos. ¿Sí? El amor, el gozo, la paciencia. A veces como que no tenemos paciencia. Queremos que todo ya. No estamos dispuestos a esperar. Nuestra raíz no está lo suficientemente fuerte, ¿sí? Y necesitamos que crezca la raíz para que eso se pueda dar, ese fruto se pueda dar, ¿sí? Ese dominio propio que nos menciona aquí, o que en la Reina Valera llama templanza. Y a veces no, pero ¿qué me pasa? Como si no tuviera dominio propio. Necesitamos fortalecer la raíz para que ese fruto se dé. Es trabajar en nuestra fe. A veces solamente queremos trabajar en lo que se ve, pero como estudiamos, es importante lo que no se ve para que lo que se ve pueda ser conforme a lo que esperamos, ¿sí? Entonces es importante. Yo creo que a todos nos gustan los frutos, pero a muy pocos nos gusta el trabajo de esperarlo, ¿cierto? ¿Sí? Y hay cosas que requieren del trabajo para ver el resultado, pero a veces no estamos dispuestos a invertir el tiempo en trabajar en la raíz. Y yo quiero hoy animarles a que trabajemos en la raíz, trabajemos en nuestra fe, estemos alimentando nuestra fe con la palabra de Dios, con la oración, con el congregarnos, para que nuestra fe sea fuerte y firme y entonces se vean esos frutos. Hay frutos que toman años. Años. A mí me gusta muchísimo el coco. El coco es delicioso. Para que una palmera de un coco, dice que pasan como 8 años. Y luego para bajarlo. Pero, ¿cuánto tiempo hay que esperar por un coco? Desde 8 a 10 años. Pero que si queremos ya. Hay que trabajar en nuestra raíz para que esos frutos se vean. A veces queremos tener los frutos, pero sin trabajar en la raíz. Y por eso es que ocurren las cosas. Entonces la raíz está toda blandita, toda enclenque. Y vienen las dificultades y nos sacuden. Trabajemos en nuestra raíz. Trabajemos en nuestra fe. Alimentemos nuestra fe.
para poder permanecer. Es muy importante la permanencia. Y por supuesto, de los frutos, de la raíz dependen los frutos. Entonces, no olvidemos esos 5 aspectos que son importantes. Número 1, alimentar nuestra fe. Número 2, la fe nos sostiene y nos da estabilidad. Número 3, la fe es esencial para el crecimiento. Número 4, la fe se hace fuerte con el tiempo y con el esfuerzo. Y número 5, la fe determinará el fruto. Y utilizamos ese ejemplo de la raíz. Yo les animo, hermanos, a que hoy nos propongamos trabajar en nuestras raíces, en nuestra fe, porque la fe es importante. La fe es lo que nos va a sostener. Y una fe firme va a ser una vida firme en el Señor.